de regreso en las actividades académicas y de paso también deseándoles un feliz año, ¿no? Chicos, ayer tuvimos una tutoría, ya esta semana pues sus profesores me han contado que, ustedes por favor me confirman, ¿me escuchan bien o no? Señor. Sí, vamos Jeffrey. Sí, profe, sí, se lo oye bien. ¿Qué tal esas vacaciones, Jeffrey? Buenas, buenas. Sí. Sí, sí, señor. Bien, muy bastante buñuelito, natilla. Eso sí, sor. ¿Está mal qué? No, que está mal, que sí, sor. Ah, ya. Muy bien. Esto, les decía que hablando con sus profesores, eh, pues prácticamente ya todos terminaron temas, ¿sí? Ya vieron ecuación de balance, grados de libertad. Entonces, prácticamente el tema de primer examen, balance por componente sin reacción química, ya lo tienen listo, ¿sí? El examen lo tienen el 31 de enero, eso quiere decir este lunes, en 15 días tienen como tal el examen, ¿no? Entonces, bueno, a los que no han venido preparando pues juiciosamente el tema, todavía están a tiempo. Tienen 15 días para que adquieran los conceptos y para que también desarrollen la práctica. Hoy vamos a hacer un taller. Creo que algunos de ustedes asistieron ayer también. Ayer pues al final yo les di como unos tips para ese ejercicio. Entonces ya tienen una parte del taller. Los que asistieron ayer, empecemos a hacer los balances. ¿Sí? Empiecen a hacer los balances y los que no, pues entonces empezamos desde el diagrama de flujo. Hacen el diagrama de flujo, hacen grados de libertad. ¿Listo? Yo les presento aquí el taller. La idea es que la idea es que, ¿qué? Es que puedan intentar, sin ver antes la solución, intentar, es decir, que en cada taller que hagamos ustedes se vayan midiendo, ¿sí? En la interpretación del enunciado y en la creación de diagrama de flujo, grados de libertad y pues en los balances y demás. Bueno, yo les voy a presentar el taller, ustedes por favor le toman una foto a este taller. Se me perdió, a ver. Ya. A ver, tómenle una fotico a este taller. Ahí está. Chicos, lo que no entiendan, es decir, en cuanto a los conceptos de clase, lo que no entiendan, por favor me preguntan. Sí, no me pidan así explícitamente, profesor, resuélvame este taller. O, no, ya es que ustedes, a partir de lo que van trabajando en los talleres, en las clases, en estas tutorías, pues van a preguntarme cosas puntuales que no hayan entendido en sus clases. ¿Listo? O cosas en las cuales estén muy confundidos, pueden preguntarme aquí. Y con mucho gusto yo, el objetivo mío de este semestre es, ya que no estoy dando clases, es en serio ayudarles, colaborarles, que ustedes realmente que pueda ser útil para que ustedes adquieran las competencias de este semestre. Vamos a armar los grupitos. No sé si ustedes, vamos a trabajar
hice yo una horita en grupo. Mire, para que ustedes se hagan una idea, ya que están a 15 días del examen, generalmente un examen de estoiquimetría dura 2 o 3 horas. De pronto, el examen ABET, cuando lo hemos hecho de manera presencial, el último examen que es acumulativo, sí dura un poquito más, no sé, a veces 4 horas, pero en general siempre traten de distribuir bien el tiempo en los exámenes. Este taller, por ejemplo, no es tan largo porque son solo 2 unidades para 2 horas. Entonces, la idea es que tú lo lees el taller, máximo 20 minutos para hacer el diagrama de flujo máximo, 20 minutos para los grados de libertad y 1 hora larga para hacer los balances de masa. Sí, lo digo porque a veces los estudiantes duran 1 hora y hasta más haciendo el diagrama de flujo, entonces realmente no alcanzan a pues hacer el grueso de los ejercicios, que es grados de libertad y balance de masa, ahí es donde está la mayor parte de la nota, por eso ven notas tan bajitas en estequiometría, porque hay estudiantes que ni siquiera alcanzan, o sea, ni siquiera interpretan para dibujar el diagrama de flujo. ¿Listo? Bueno, no sé si ustedes aquí vamos a armar unos grupos, los que no tengan conocidos o pueden trabajar de manera individual. Esto, bueno, cuéntenme, ¿con quién quieren trabajar? Así de los que ustedes ven en la sala, ¿con quién quieren trabajar? Jeffrey, ¿tiene usted algún conocido en la sala? Sí, profe. ¿A quién? A ver, a Dice Carol Tatiana, Valentina. Tatiana, Sí. Eliana Jiménez y Y ¿quién era la otra? Falta uno. Y Nelman. Nelman Elman allá. y... Y yo. Sí, éramos 4. Bueno, Jeffrey, ¿con quién? Sharon Juliet, Sharon Juliet, Valentina Parra y Valentina, María Camila Pavón. María Camila Pavón Iglesias. Y ya. ¿Y Valentina qué? Valentina Parra. No la veo. Carol Valentina Parra. ¿Y está aquí en la sala? Sí, yo lo veo. Ah, 21 ya, 8 ya. 45 88. Listo, ya. Listo, ¿quién más quiere trabajar en grupo? Jeffrey, ustedes esto, ya todos, ahorita de regreso esta semana, ¿tienen clases presenciales o todavía son virtuales? ¿Cómo es? Se supone que la orden de la universidad es que sean completamente presenciales, ¿Y esta pero semana que pasó tuvieron clases presenciales? sí, pero digamos, por parte de la profesora Andrea, ella creo que, no sé si fue que tuvo el hijo y pues no tuve clase. Y Ah, ya, por, ya tuvo el bebé, la creo que profesora. sí. Y o sea, no sé, yo asumo que es eso y por eso no vino. ¿Y de quién más? Y una profesora que se enfermó. Entonces, como que las salas de Zoom todavía están habilitadas y aprovecharon ¿para qué? Aprovecharon la sala para eso. Pero para los estudiantes también ya la orden es que regresen presencial Sí, este ya, año. todos deben estar en la universidad, sí, señor. Ah, o sea, esta semana que pasó fue el reencuentro de ustedes con sus compañeros definitivo. Básicamente, pero ya todos los que más o menos así conocía estaban acá. ¿Y qué tal la cosa? O sea, mucho estornudo, tos en la universidad, como que la semana pasada la mitad del país tenía gripa, ¿no? Pues sí, pero no sé qué sabe. O sea, la verdad, yo me enfermé, pero el día que salí a vacaciones y pues Ya. Bueno, ¿qué otros grupos?
Puede ser de a dos, no necesariamente de a cuatro o Profe, cinco. Sí, buenos días. Silvia. Hola Para Silvia. hacer grupo con Vanessa Medina y con Derly Méndez. Derly Tatiana, Silvia Sí, Marcela señor. y Vanessa Medina. Gracias. Muy bien. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿El resto individual? Sí, Valentina. Andrea Jaimes y Juan Fernando. Laura Jimena, Y ¿quién más? Andrea Jaimes Sí. y Juan Fernando. Y Laura, ¿están haciendo que el jugo por allá? En la casa. Sí, señor. Laura, Andrea, ¿y quién? Y Juan Fernando García. Juan Fernando, no lo veo. José Fernando Leiva, no. Ah, ya. Es Juan Fernando García Navas. ¿Quién más? Caterine. Caterine Nicole Sarmiento. Listo. ¿Quién más? ¿Nadie más? Listo. El resto, entonces, individual. Les voy a crear una sala para cada uno. Ya tienen ustedes el taller, pues la idea es que, mire, yo no sé, es que estas salas yo las estoy creando con un correo como de prueba, ¿sí? Entonces se supone que después de los 40 minutos, no cortan como tal la sesión. Sí, ayer nos pasó que sí la cortaron, no sé, en caso de que la corten, eh, ingresamos de nuevo con el mismo link, pero entonces en ese caso ya lo que hacemos es ingresamos, es decir, para no estar creando grupos cada 40 minutos, ingresamos a una sola sala y trabajan individual, ¿listo? Y ya para la próxima semana yo reviso eso, no sé si voy a hablar con Linita a ver si para estas sesiones me prestan la sala de la escuela, ¿listo? Pero por hoy, pongámoslo a prueba a ver. Bueno, entonces, mire, la idea es que cojan el tallercito, trabajen en ese taller, traten de hacer el diagrama de flujo, los grados de libertad. Pues ayer a sus compañeros que asistieron, pues ya les colaboré un poquito. La idea es, si, bueno, sus profesores quieren que no, estas tutorías no solo sean, yo les hago un taller, les resuelvo talleres. No, la idea de los talleres desde hace mucho tiempo ha sido es que los estudiantes eh, por sí solo resuelvo los talleres. Sí, claro, yo puede que en algunos talleres les resuelva, sobre todo cuando se acerquen la semana, o sea, la próxima semana, que ya estemos a una semana de examen. Si ustedes desean, les resuelvo algunos balances, ¿sí? Pero la idea es que sea como la tutoría sea una guía para que ustedes, es decir, yo siempre he pensado que no sirve de nada que tú, y está demostrado, creo, tengas 20 ejercicios resueltos y que tú te engañes pensando que estudiar es cogerlos y otra vez hacerlos. No sé, creo que es mucho mejor y mucho más aprendizaje cuando coges un taller pues que no has visto, no tienes la solución y empiezas a hacerlo tú, porque ahí te salen dudas, ahí sabes dónde tienes que reforzar. Sí, ya después entonces no puedes, me preguntas a un compañero, pero esa forma de estructura, si pones tu pensamiento, y eso es lo que en un examen tal vez te ayuda, la forma como interpretas, como analizas, como decides. ¿Sí? Bueno, si ustedes esto necesitan en esta horita, sí, más o menos hasta las 8:30, que les colaboren algo, por favor ahí me llaman en la sesión, ¿listo?
Hola muchachos, les voy a enviar por aquí el formulario de asistencia para que ustedes se registren ahí en ese formulario. ¿Listo? Está en el chat. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Qué duda tuvieron ustedes en el taller que hicieron en grupo y algunos individual? ¿Listo? Y les voy a contar. Corregir o terminar los grados hasta los grados de libertad y hacer los balances. Listo, apúntense ahí. Un minutico y ya hablamos. Bueno, cuéntenme, ¿qué dudas? Ahora sí, en general, ¿qué dudas tuvieron del ejercicio? Yo les hago les contesto y les hago una retroalimentación. Bueno, lo primero que les quiero decir es lo siguiente. Ustedes deben ir de a poco a medida que van cogiendo la práctica en identificando las operaciones unitarias y entendiendo qué es lo que ocurre en cada una de ellas. Ustedes se están formando como ingenieros químicos y realmente es lo que se hace en la ingeniería química, es operaciones unitarias. Y en esta materia solo balance de masa, pero más adelante van a aprender otras cosas relacionadas con las operaciones unitarias, ¿no? Como energía, ¿cierto? Como otras variables, como control de procesos. Aquí tenemos dos operaciones unitarias. La primera es absorción y desorción. Recuerden que creo que el año pasado yo les hice un refuerzo precisamente con absorción y desorción. Recuerden que la absorción y la desorción son procesos contrarios. ¿Listo? En la absorción, tú alimentas un gas y utilizas un solvente líquido para separar. Ahí claramente, cuando te preguntan cuál es el objetivo del proceso, ¿cuál es el objetivo del proceso? Si tú alimentas metano y CO2, el objetivo del proceso es utilizar un solvente líquido llamado metanol, ¿cierto? Que viene disuelto con CO2, para absorber ¿qué? Para absorber ese CO2. Tú tienes metano y CO2, ¿cierto? Y aquí viene una cantidad grande de CO2 con metano porque el 70% es CO2, ¿cierto? Y en el gas purificado solo sale el 1% de CO2, es decir, lo que estás haciendo es eliminar el CO2, absorber el CO2. Entonces, la absorción, alimentas un gas y a contracorriente utilizas un solvente líquido. En la absorción, la transferencia de masa, o sea, del gas al líquido. El líquido absorbe uno de los componentes gaseosos de esa mezcla que alimentaste al absorbedor. En la desorción es lo contrario. ¿Por qué? Alimentas un líquido, en este caso alimentaste el líquido del fondo del absorbedor. Lo alimentas un líquido y utilizas un solvente gaseoso para hacer la desorción. ¿Ven? En este caso utilizaste nitrógeno gaseoso. Es lo contrario. Eso quiere decir que la transferencia de masa, o sea, del líquido al gas, ¿listo? Son procesos contrarios. A ver, rápidamente les voy a contar para que ustedes terminen los grados de libertad y hagan como tal los balances. Ustedes hacían en el absorbedor. La primera pregunta es, cuando tú tienes una recirculación en un proceso, lo que debes preguntarte siempre es si es necesario o no colocar una corriente de alimentación fresca al proceso. ¿Sí? ¿De qué depende de que yo coloque una corriente? Porque tú estás recirculando lo que sale del desorbedor a la parte alta del absorbedor, ¿cierto? ¿De qué depende de que tú coloques una corriente de alimentación fresca al proceso? Pues depende de las pérdidas globales de solvente que tengas. En este caso, el solvente es el metanol. Entonces, por ejemplo, yo les digo, si en la corriente, a ver, voy a compartirles aquí, un segundo.
Un segundo que me abre la pizarra. Un segundo, no me abre aquí la pizarra. Ya. Creo que ya. ¿Quieren que les muestre parte de la solución o ustedes lo terminan con lo que han trabajado? Mejor muéstranos. Sí. Muy sencillo, tenías dos unidades, un absorbedor, un desorbedor. Te decían que alimentabas por aquí, presten atención, metano y CO2. ¿Sí? Por aquí sale el gas lavado. Por aquí, esto se lo borró. Por aquí alimentas, esto lo te decían que esto que salía aquí con el 0.5%. Ustedes tienen que tener cuidado con los decimales. ¿Listo? Porque si colocas mal una composición, te cambian todos los balances. Te decían 0.5%, o sea, la coma va acá. Si ya lo colocas no en porcentaje, sino aquí en decimales, es 0.005. ¿Listo? 0.5% es 0.005. Ojo con eso. Eso quiere decir que la composición de metanol acá es 0.995. No es 0.95, es 0.995. ¿Listo? Tengan cuidado con esos al pasar. Por ejemplo, te decían que aquí el CO2 es 1%. ¿Sí? No es 0.1. 0.1 es 10%, es 0.01. Repito, tengan cuidado porque es un error típico que te cambia todos los resultados. Muy bien, el nitrógeno gaseoso. Y lo que yo les decía, el análisis que debes hacer para saber si aquí incluyes una corriente de metanol es el siguiente. Pérdidas globales de metanol. Salidas globales, solo hay esta, en 6. Y aquí no sale metanol. ¿Sí? No sale aquí metanol, porque te dan una información en el taller y te dicen que el metanol no es soluble, no sé qué, eso quiere decir que aquí no sale metanol. ¿Vale? Si aquí sale metanol y tú estás recirculando este metanol, de alguna forma, ese metanol que estás perdiendo globalmente aquí en el proceso, tienes que colocar una corriente de alimentación fresca para compensar lo que globalmente estás perdiendo de metanol. ¿Listo? Yo tengo una pregunta y de todas maneras no necesitaríamos una corriente de entrada de metanol al proceso. No, en este caso, y lo que yo le decía a sus compañeros, está bien que lo piensen y que tengan claro el concepto, ¿sí? Pero cuando hacen ustedes los grados de libertad, incluyendo esa corriente de alimentación fresca, solamente te vas a dar cuenta que el sistema está súper subespecificado. Entonces, en muchos casos, y como estos son casos hipotéticos, como estos casos son casos hipotéticos, generalmente pues uno asume que cuando se hizo la absorción el solvente líquido ya estaba como cargado en el absorbedor, ¿sí? De todas formas, digamos que este análisis yo los pongo a ustedes a que piensen, pues porque esto realmente es lo que les va a permitir sacar adelante como tal los ejercicios, pensar en hacer cosas mecánicas. De todas formas, para buena noticia de ustedes, en la mayoría de ejercicios, los ejercicios, el enunciado te lo dice, ¿sí? El enunciado te da como el tip para saber si debes o no incluir una corriente adicional. Por ejemplo, en el último taller que hicimos, el año pasado, había un ejercicio muy parecido a este, que era un absorbedor, un destilador y un desorbedor. En ese caso, en las preguntas, por eso siempre les digo, lean todas las preguntas, porque en la última pregunta
La pregunta era, ¿es necesario colocar una corriente de alimentación extra de solvente? Si es necesario, ¿dónde le incluirías y por qué? Entonces la respuesta era, pues sí, coloco un mezclador aquí, coloco una corriente de alimentación fresca, pero en ese caso era porque en el destilador aquí salía solvente y más abajo el desolvedor y también se perdía globalmente solvente. Entonces en ese caso yo tenía muchas pérdidas de solvente globales y no tenía entradas globales de solvente. Entonces hay que colocar esta corriente aquí, ¿cierto? Para compensar lo que se está perdiendo, pero este no es el caso. ¿Listo? O sea, es necesario que tengas claro ese concepto, que acabo de decir. Pero en general el ejercicio como que te lo pide o te hace este análisis. Profe, una pregunta, en los grados de libertad para el total, en el balance, en los balances individuales, independientes, tú pusiste Sí. -8, ¿no sería -6? -6, sí, pero aquí es -6 y creo que aquí conté mal también, aquí son 11. Sí, profe, ahí son los -6, sí. Yo les estaba, es que creo que les estaba haciendo los grados de libertad contando y como ahorita alguno de los grupos aquí se preocuparon que tenían esa, iban ya adelantados en ese grupo, entonces les dije, mire, si ustedes cuentan el mezclador, el grado de libertad te va a dar un montón, o sea, hace falta un montón de información, entonces tienes que pensar, bueno, entonces puede que no coloque esa corriente, pero tienes que saber justificar por qué no coloco esa corriente, porque no tengo pérdida global de solvente. Profe, para los balances independientes en todo el proceso, aún no me queda claro muy bien cómo se obtienen. Ayer el profesor nos explicó que era la sumatoria de todas las sustancias, pero Los pues, balances los balances independientes, sí. del proceso. Ajá. No, simplemente mira, ¿Me podría tú aclarar? coges esta columna de balances, ¿sí? Y sumas todo esto sin sumar el global, es decir, los balances independientes en la Pues sumatoria es que del el balance. profesor ayer nos dijo que no siempre salía así, o sea, que a veces tocaba usar, o sea, nos dijo que eso pues no estaba mal, pero que a veces no se cumplía, entonces que el número de balances independientes era igual al número de sustancias, pero pues no me quedó muy claro. No, tal vez le entendiste mal. Estás confundiendo balances independientes con variables independientes, de pronto, ¿será? Yo creo, eso es muy claro, mira, las balances, si me estás preguntando por balances independientes, si quieres sacarlos del proceso, simplemente tú dices, puedo hacer 3 balances aquí y 3 balances aquí, solo tengo 2 unidades, puedo hacer 6 balances independientes. O simplemente coges tu tablita de grado de libertad, sumas esto más esto, te da 6, sin contar el global. Nunca se cuenta el global, eso es. Si es balances, ¿no? Si es balances independientes, no se cumple, yo no puedo sumar esto con esto, me da un montón. Para variables independientes totales, tú sumas las de las 6 corrientes, entonces 2, 4, es el número de sustancias, las variables independientes es el número de sustancias. Entonces 2, Yo de todos modos le voy a preguntar al profesor porque pues él estaba hablando de balances independientes. Entonces, pues yo le pregunto y la próxima tutoría le comento qué me dijo. Sí, es balance independiente, ¿no? Recuerden que tú puedes plantear un balance más, ¿no? Pero si me estás preguntando por balances independientes, se calculan así, ¿sí? Sin lugar a duda. Tú calculas los balances independientes del absorbedor. ¿Cuáles son los balances independientes del absorbedor? El número de sustancias que tienes el absorbedor. 3. Metanol, CO2 y metano. 3 sustancias. Hay 3 balances independientes. A pesar de que recuerden que pueden plantear otro. Es decir, balances independientes son 3, pero puedes plantear 4. Ese es el concepto. Para un sistema con S componentes, puedes plantear S más 1 balances, pero solo S balances son independientes. Tengo 3 sustancias, puedo plantear 4 balances, pero puedes plantear uno para cada sustancia y el balance molar total.
pero solo ese son independientes. Y aquí en los grados de libertad no te pregunta cuántos puedes plantear, cuántos son independientes. 3. En el desorbedor, ¿cuántas sustancias ves en el desorbedor? 3. Nitrógeno, CO2 y metanol. Puedes plantear 3 balances independientes. En las corrientes globales, también 1, 6 y 4. Hay 3 sustancias. Metano, CO2 y nitrógeno. Puedes plantear 3 balances independientes. Y en el total, sumas esto si te das en cuenta el global. ¿Listo? O dices, aquí puedo hacer 3, aquí puedo hacer 3, puedo hacer 6 balances independientes. En total. Eso es claro, ¿sí? Eso no tiene duda. Ya si te estás confundiendo o se está confundiendo con variables independientes, las variables independientes sí es el número de sustancias corriente por corriente, las sumas. Entonces en el absorbedor, tú dices, tengo 2 sustancias aquí, tengo 2 variables independientes. 2 aquí, 4. 2 aquí, 6, 2 aquí, 8. 8 variables independientes. ¿Listo? En el desorbedor, 7, en el global 7. Ahora las del proceso no las sumas, simplemente cuentas corriente por corriente, de las 6 corrientes te van a salir 11. ¿Listo? Ningún flujo en el proceso, composiciones conocidas son 3, 1, 2, perdón, esperen que esta corriente es esta misma. Esta que recirculamos aquí es esta misma. Una composición. ¿Listo? Una relación adicional por acá que te dice el 90% del CO2 alimentado al desorbedor se recicla. Este es como un jueguito de palabras, es una recuperación fraccional, es una relación adicional de flujo parcial para el CO2. Entonces lo que te están diciendo es que el 90% del 100% que entra aquí de CO2, el 90% se recircula. Eso quiere decir que el 10% del 100% que entra aquí de CO2, el 90% va por aquí y el 10% irá por aquí. Si aquí entran 100 moles de CO2, 90 se van por aquí, 10 moles se van por aquí. Eso es lo que te están diciendo, ¿no? Y lo planteas matemáticamente así. Lo que recirculas de CO2 es el 90% de lo que está entrando al desorbedor. ¿Es claro eso? ¿Qué otra pregunta tienen? Esa relación adicional solo estaría afectando aquí a la corriente 5, ¿cierto? O a la Esa corriente, esa relación adicional, si te das cuenta, es para 2 corrientes, mira, 5 y 3. ¿Sí? Entonces yo te digo, y es útil que siempre encima de cada equipo coloquen las corrientes de cada equipo. ¿Sí? El absorbedor es la 1, 2, 3 y 5, la 3, 4, 5 y 6. Entonces ustedes dicen, la relación adicional es para la corriente 3 y 5. El absorbedor tiene la corriente 3 y 5, sí. El desorbedor 3 y 5. 2. Porque tanto para el absorbedor como para el desorbedor, la corriente 3 y 5 hace parte de esos 2 equipos. Entonces aquí la estamos contando, es la misma relación adicional. Solo tenemos una, esa relación adicional. ¿Listo? Esto lo haces así si es una relación de flujos. Es una relación de flujos. ¿Listo? Si es una relación adicional de flujos, tú tienes en cuenta las 2 corrientes, cuentas los equipos que tienen los 2 flujos. ¿Listo? Si es una relación adicional de composición, no interesa que no cojan los 2 flujos. Por ejemplo, a ver, si te dijeran en este ejercicio que en la corriente número 3, ¿sí? Te dicen el líquido que sale del absorbedor, la proporción molar CO2 a metanol es de 3 a 1. Posición, no es una relación adicional entre varios flujos. ¿Sí? En ese caso,
es una relación adicional de composición, tú la cuentas no necesitas dos flujos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué preguntas, qué otras preguntas tienen? Profe, usted ahí que colocó que pues puso el flujo en la corriente 1, ¿ese flujo es el que nos están dando en el punto 5? Sí, es decir, el ejercicio te pide, haz 2 grados de libertad. Listo, tú los hiciste, ¿no? Te dio 1, pero el enunciado más abajo te dice, coloque un flujo de 100 mol por hora a la entrada del absorbedor, a la entrada del proceso. Es ese flujo que entra al proceso. Entonces, ya con ese flujo, el problema está especificado correctamente. ¿Qué quiere decir? Que el proceso me dio 0. Quiere decir que yo puedo especificar en flujos y composiciones esas 6 corrientes, todo el proceso. ¿Listo? Y aquí dice como una actualización de los grados de libertad. Ese flujo, ¿para qué equipos son? Para el absorbedor, mírenlo aquí. La corriente 1 es del absorbedor, pero también para el global, porque ese flujo es del global. Entonces, -1, ahora los grados de libertad del absorbedor, que eran 1, ahora son 0. Y en el global eran 2. Con ese flujo que coloco en la corriente 1, ahora es 1. Eso quiere decir que con ese flujo los grados de libertad de los equipos son en el absorbedor 0, en el desorbedor 2, en el global 1. ¿Listo? Bueno, preguntas. Yo tengo una Ya nos pregunta. queda pues, el balance. Sí. ¿El mezclador supone alguna restricción? O sea, en el caso de que nos encontremos con un mezclador en un ejercicio, ¿tiene alguna restricción? No tiene ninguna restricción, porque cuando tú mezclas 2 corrientes, 2 o más corrientes para producir una, las composiciones de la corriente combinada, que es la corriente que sale del mezclador, cambian. El divisor, sí, siempre, pero porque un divisor, tú alimentas una corriente y la divides en 2 o más ramales, un divisor de flujo. En un divisor las composiciones no cambian, porque tú no estás mezclando nada, simplemente a partir de un flujo grande lo divides en flujos más pequeñitos. Las composiciones no cambian, cambia el tamaño de los flujos. El divisor sí impone relaciones adicionales que se deben contar en el divisor y también en el proceso, ¿no? Mezclador no. Listo, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, la pregunta. Señor. La reacción adicional del absorbedor y el desorbedor y eso está planteado con... Perdón, la del desorbedor la tengo clara. La del absorbedor sería con lo del mezclador. ¿Cómo es? Con la entrada de corriente fresca. No te estoy entendiendo. ¿La relación adicional qué? O sea, básicamente, ¿cuál es la relación adicional del que están en los grados de libertad del absorbedor? Sí, ya se las mostré aquí. Miren acá. Básicamente es esa. Listo, sí, qué pena. Sí. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Chicos, miren, ahí te preguntan como una secuencia de solución. Estos numeritos que te dan aquí a ti, 0, 2 y 1, es lo que te sirve a ti para saber esa secuencia de solución. Aquí es claro, miren, ustedes siempre céntrense
en las preguntas no siempre te van a decir, por tiempo te van a decir, especifique todo el proceso, es decir, halle todas las corrientes 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muchas veces no leemos y lo hacemos y se resulta. En este caso, la pregunta es esta. Están diciendo que especifique esta corriente, la 6, ¿cierto? En el punto que hay que hacer balance te dicen cuál es el flujo, no sé. Te están diciendo que especifiques esta corriente número 6. Entonces tú miras aquí y dices, ¿el absorbedor tiene la corriente 6? No. ¿El desorbedor? Sí. Miro los grados de libertad del absorbedor. 2. No puedo empezar por el desorbedor porque me hacen falta 2 datos. ¿Listo? Ahora, pero miro, en el global también está la corriente 6. Miro los grados de libertad del global. No puedo solucionar el global porque me hace falta un dato. ¿Sí? Eso quiere decir que sí o sí debo resolver primero el absorbedor. Entonces, tú tienes que resolver el absorbedor. Resolver es hacer los balances en el absorbedor. Aquí te están preguntando una secuencia de soluciones. Entonces, dices, bueno, no puedo empezar por el desorbedor, no puedo empezar por el global porque no tengo los datos. Los grados de libertad son positivos, el desorbedor es 2 y el global es 1. Entonces, debo iniciar por el absorbedor. Cuando yo resuelvo el absorbedor, estoy especificando cuáles corrientes 1, 2, 3 y 5. Esas son las corrientes del absorbedor. 1, 2, 3 y 5. Cuando yo hago balances ahí, ya voy a conocer las corrientes 1, 2, 3 y 5. Entonces, ¿con qué sigo? Tú dices, yo empiezo a comparar. ¿Cuáles corrientes comparte el absorbedor con el desorbedor? A ver si ya puedo continuar con el desorbedor. Entonces, la 3 y la 5. ¿Sí? La 3 y la 5. Eso quiere decir que si tú resuelves la 3, miren aquí en la 3, cuando resuelves la 3, antes de resolverlo, yo no tenía ningún dato de estos. Tú no conocías ni el flujo, ni la composición de la corriente 3, no tenías nada. Al resolverlos vas a liberar 2 datos, ¿cierto? Porque tienes 2 sustancias y ahí no tienes nada de información. Entonces, ya con esos 2 datos nada más, restas aquí, ahora, después de resolver el absorbedor, los grados de libertad del desorbedor ahora son 0. ¿Sí? Por lo cual, ya puede servir. Al hacer el absorbedor, al resolver el absorbedor, ya puedes continuar con el desorbedor. ¿Sí ven? Ahora, revisemos si al resolver el absorbedor, tú puedes continuar con el global. Puede que también, ¿cierto? Entonces, ¿qué corrientes comparte el global con el absorbedor? La 1 y la 2. 1 y 2, 1 y 2. La 4 y 6 no. ¿Listo? Entonces tú dices, en la corriente número 1, empecemos con la 1 ahora. Tú estás haciendo este análisis en cámara lenta. En la corriente 1, este flujo ya lo tenía, es 100 mol por hora, me lo dio el ejercicio. Esta composición ya la sabía, es 0,7, ¿cierto? Y la otra, es decir, en la corriente 1 tú ya tenías todo, esa corriente ya está especificada, ya sabes los flujos y las composiciones, antes de resolver el absorbedor. Entonces en la corriente 1 no puedo hacer nada. Miremos en la 2. En la 2, miren. Tienes las composiciones, ¿cierto? El ejercicio te las da. Tienes las composiciones porque el ejercicio te las da 0.99 y 0.01. Pero este flujo no lo tenías, el flujo 2. Y cuando resuelves el absorbedor, ya vas a conocer ese flujo 2, un dato de ese flujo. Entonces, lo restamos aquí. Ese flujo también es un flujo global. Menos SN2
Ahora, también los grados de libertad global son 0, por lo cual tú puedes seguir también por el global. Eso quiere decir que la secuencia de solución es: resuelves el absorbedor y luego resuelves o el desorbedor o el global. Una de las dos, no las dos, porque ya sería redundante. Recuerden el concepto. Para un sistema con m unidades, ¿cuántas unidades hay aquí? 2. Un sistema con m unidades son independientes. M sistemas de unidades son independientes. Eso quiere decir que a pesar de que tú puedes hacer balances el global, no necesitas hacerlos en los 3. Si tienes dos unidades de operación, necesitas resolver 2. Entonces tú escoges, haz los balances como tú quieras para conocer esta corriente 6. Tienes que hacer los balances en el absorbedor y luego o en el desorbedor del global, y con eso vas a conocer esta corriente número 6. Ese es el análisis. Yo creo que le cuesta mucho a los estudiantes, pero pues hay que pensar un poquito, y se supone que los grados de libertad no pueden ser, para mí, pues no pueden ser no pueden ser una tabla ahí con números. De nada sirve en ingeniería que tú tengas 1000 datos si no sabes interpretarlos. De nada sirve, porque esto no es contabilidad. E incluso contabilidad también hay que interpretar, pero aquí esos grados de libertad tienen que servir para saber, antes de hacer cualquier cálculo, tener claro por dónde inicio y cómo voy a resolver lo que me están pidiendo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los estudiantes a veces me deparan muchas bolas en esos grados de libertad y hacen balances aquí, uno allí, se vuelven un 8, borran, tachan, ¿sí? Pues eso pasa cuando uno tiene claro qué necesita, decir qué quiere hallar y cómo lo voy a hallar. Entonces, ese análisis, si ustedes lo aprenden a hacer, pues un análisis muy útil. Yo no sé si en clase les han enseñado a hacer como ese tipo de análisis, de actualizar los grados de libertad. Así que les acabo de enseñar y decir, pues ya sé que hago balances en el absorbedor y luego hago balances en una de las otras dos y tengo lo que quiero obtener. ¿Listo? Chicos, miren, ya para terminar, les voy a contar una cosa. Para mí, yo creo que uno de los principales problemas que tienen los estudiantes de estequiometría, y por eso el porcentaje de reprobación es tan alto, es que los estudiantes les cuesta construir el diagrama de flujo y hacer los grados de libertad, lo que hicimos hoy, ¿cierto? A ver, ¿y por qué se ven, para mí, por qué se ven notas tan bajas en estequiometría? Porque no hay notas de 0,5, 0,3. Si tú haces una lectura equivocada, es decir, interpretas mal lo que está diciendo el enunciado, ¿qué va a pasar? Te queda mal el diagrama de flujo, te queda mal los grados de libertad y por ende te va a quedar mal los balances, ¿cierto? Todos los exámenes de psicometría tienen esa estructura. Así como el de hoy, tú planteas un diagrama de flujo, el diagrama de flujo vale, digamos, una unidad, luego planteas unos grados de libertad, ¿sí? Y los grados de libertad valen otra unidad, los balances valen 3 unidades. Entonces, si planteas mal el diagrama de flujo, entonces te quedan mal los grados de libertad, te quedan mal los balances. Entonces, ¿qué se califica? Pues vas a tener una nota menor a 1. Entonces, desde el año pasado yo, dada esta problemática, digamos que iniciamos con 2 estudiantes a los cuales yo les di clase de unos semestres y con ellos construimos una herramienta, digamos, didáctica, en Visual Basic, el lenguaje de Excel. ¿Y en qué consiste esta herramienta? Entre los 3 construimos esta herramienta. Es una interfaz en Visual Basic, Excel, en la cual hay 15 talleres de lectura, son talleres de lectura, en la cual el estudiante entra, lee el taller, intenta, hay pues como unos cuadritos, unos mezcladores, ¿sí?
ahí insertados. Entonces tú intentas hacer el diagrama de flujo, lees, intentas hacer el diagrama, y hay unos botoncitos, bueno, esto fue unas macro que hicimos, y hay unos botones para comprobar, y un botón donde ya te da la solución. La idea es que tú leas, intentes y luego compruebes. Hay 15 talleres con los diagramas de flujo y con los grados de libertad, ¿sí? Fueron 15 talleres pues, que yo me inventé, los redacté, y aparte de eso, abajo en la herramienta hay unos links donde yo hice 30 videos, 15 para diagramas de flujo, 15 para grados de libertad. Me parece a mí que esas herramientas que uno comprueba bien, mal, muchas veces el estudiante, listo, está mal, pero no tengo ni idea por qué está mal, ¿sí? O el diagrama de flujo, lo veo la solución, pero a veces no entiendo por qué eso va ahí, ¿sí? Entonces me parecía que la herramienta se quedaba corta si solo era comprobar bien, mal. Entonces hay unos videos de retroalimentación en los cuales yo hice esos 30 videos y ahí les explico pues la solución. ¿Listo? Para cerrar como tal pues el proceso. El día lunes, digamos que es nuevo, yo lo voy a socializar en la escuela, y el día lunes a su correo les va a enviar, creo que tengo el correo de todos ustedes, una invitación para socializarles la herramienta para que ustedes la puedan usar. Así que si pueden asistir, asistan. Yo ahí les voy a explicar en qué consiste la herramienta y les va a servir también para estudiar para el examen claro que sí, les va a servir para estudiar para el examen del día 31, ¿vale? Profe, ¿el lunes a qué horas? Yo creo que no he mandado los correos de invitación, pero creo que la voy a poner por ahí para las 8 de la noche, que es un horario en el cual pues los estudiantes no tienen carga académica. Ok, profe, una última pregunta con respecto a los ejercicios en general. ¿Me debe terminar en 0 o por ejemplo, la segunda unidad puede dar 0 y la primera unidad no, y yo lo puedo empezar a resolver a partir de la segunda unidad? Sí, eso va a depender de lo que te pregunten, ¿sí? Esta secuencia de solución yo te la doy si te piden especificar todo el proceso, pero no necesariamente tienes que empezar por la de 0. Si ya te preguntan la secuencia de solución, claro, si una unidad te da 0, empiezas por ahí. Pero, por ejemplo, si ninguna te da 0, ¿qué haces? Si una te da 1, la otra 1 y la otra 2, y en el proceso te da 0, pues ahí lo que se hace es coger balances de una unidad, luego balances de aquí, se resuelve como simultáneamente. Ok, listo, gracias. Se resuelve simultáneamente. Cojo unos balances de aquí, otros de estas unidades, se resuelve como simultáneamente si una te da 0. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, chicos, que pasen un feliz fin de semana. Venga, antes de que se me olvide, los que quieran terminar el ejercicio, voy aquí de salida, los que quieran terminar el ejercicio y enviarlo para corrección, y también aprovecho para darles el anuncio, chicos, de verdad que aprendan bien las cosas. Aprovechen que yo no sé si en alguna otra materia se van a encontrar una estructura tan organizada como se tiene aquí, con como 4 profesores. Yo estoy de tutor, haciéndoles el acompañamiento, hay auxiliares, hay horas de consulta con sus profesores. Aprovechen. Aquí, por ejemplo, yo ya les di la guía, falta pues hacer los balances, pero si quieren que un auxiliar les corrija como tal, al menos para que sepan si está bien o mal los balances, envíenlos, le colocan ahí el asunto, taller, Jason, no sé. Si es el profesor Fernando, le envían a esta chica, el profesor César, si ustedes es estudiante del profesor César, a Alejandra, si es Paulita, la profesora Paulita, le envían ahí a este correo. ¿Listo? Nos vemos.